Vamos a, antes de ver un resumen general, les había dicho la anterior semana que estoy pidiendo al siguiente predicador que nos haga un sumario de todo lo que ha sido estudiar Eclesiastés. Así que vamos a ver un mensaje de todo Eclesiastés, ¿no? Entonces, por ahora vamos a terminar con el último versículo, la segunda parte del sermón sobre el juicio. Entonces vamos a leer Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Eclesiastés 12, 3 y 14. Dice así: el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos tan agradecidos por este libro, Señor, que ha sido un desafío grande para nosotros, una confrontación muy fuerte, Señor, y hemos aprendido tanto, y sin embargo nada de eso sería útil si no escapamos de donde debemos escapar, Señor, del fuego eterno. Y hoy día, Señor, queremos que sea tu Espíritu quien pueda poner algo de las brasas de fuego, Señor, debajo de nosotros, para que realmente nosotros, como el peregrino, Señor, tengamos ese deseo de huir de ciudad de destrucción, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te ruego que seas tú quien hable, Señor, a través del predicador, y también seas tú mismo, Señor, quien abra nuestros corazones, nuestras mentes, y también nos pueda empujar o pueda empujar nuestra voluntad para que tengamos que hacer lo que tenemos que hacer. Oh Dios, que al final de cuentas tú seas glorificado por medio de este sermón, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Tengo que confesarles que ha sido muy difícil terminar el libro de Eclesiastés. Varias veces les había dicho, vamos a terminar, pero siempre había algo más que decir, porque este libro, sin duda, es uno de los libros más contemporáneos que podríamos haber leído, aunque es un libro sumamente antiguo, pero toca los problemas comunes de la humanidad, esos que de generación en generación siguen siendo los problemas de la humanidad, ¿no? Y les decía que cada vez que quería terminar el libro veía más diamantes para meditar en ella, ¿no? Pero también una de las cosas que he pensado es que en mí siempre ha habido una tendencia de pensar que la vida es corta, ¿no? Y eso es algo que repite Eclesiastés. A lo largo de los años, desde que comenzamos a la Iglesia Bíblica de Mayasilla, recuerdo que siempre tenía una pena grande cuando terminábamos un libro, porque pensaba que no lo vamos a volver a ver otra vez. Y así he dejado Romanos, por ejemplo, para el final de mis días, sin saber si voy a tener certidumbre acerca del final de mis días, pero pensaba que algún día tengo que predicar Romanos cuando haya madurado lo suficiente. Y entonces hemos leído muchos libros de los que muchas veces no hemos podido volver, ¿no? Entonces eso me pasa con Eclesiastés y quiero ver una cosita más, porque tal vez no lo volvamos a leer, por lo menos desde el púlpito. Tuve una tentación fuerte de hacer 5 sermones más, pero después de meditar seriamente en el asunto, porque ahí nos está esperando Tesalonicenses para comenzar el siguiente estudio. Así que dije, bueno, realmente este será el penúltimo sermón. La semana anterior tuvimos un preámbulo acerca del juicio final, ¿no? Hoy completaremos algunos asuntos que conciernen a este tema sobre el juicio. Para algunos que han leído El peregrino de Bunyan,
si han leído la versión completa, porque es interesante que hay muchas versiones del Peregrino de Bunyan. Y esta escena que les voy a leer no es una escena que está en todas las versiones del Peregrino. Muy pocas versiones tienen esta. Una época les habíamos proveído de un peregrino que era un poco completo en la iglesia, y los que leyeron esa versión tienen esta parte de la historia. Peregrino sale de la ciudad de destrucción, está huyendo de la ciudad de destrucción, y entonces llega a una casa que se llama la casa del intérprete. En muchas versiones solo hay 3 cosas que aprende allá el peregrino en la casa de intérprete, pero hay muchas otras cosas más, y una de estas tiene que ver con el juicio. Así que les voy a leer esta parte de John o del peregrino en la casa de intérprete. Dice así: así pues, dice, volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a una cámara donde había alguien que se levantaba de la cama. Mientras se vestía, se estremecía y temblaba. Al mirar esto, Cristiano preguntó la razón de aquellos estertores, ante lo cual el intérprete hizo que el hombre le contara el porqué de todo aquello. Esta noche, comenzó aquel hombre, mientras dormía, soñé que los cielos se ennegrecían en sobremanera, tronando y relampagueando de forma tan espantosa que sentí una gran agonía. Miré hacia arriba en mi sueño y vi que las nubes se agitaban a una velocidad inusual, tras lo cual oí un gran sonido de trompetas, a la par que pude ver también a un hombre sentado sobre una nube, acompañado de los millares del cielo. Todos ellos estaban envueltos en un fuego ardiente, al igual que los cielos. Oí entonces una voz que decía: levántense muertos y vengan al juicio. Y con ellos se rasgaron las rocas, se abrieron los sepulcros y salieron los muertos que estaban en ellos. Algunos de ellos se alegraron mucho por el juicio y miraron hacia arriba, pero otros buscaban esconderse bajo los montes. A continuación, vi al hombre que estaba sentado en la nube abrir un libro, ordenando al mundo que se acercara. Sin embargo, a causa de una llama feroz que emanaba de su presencia, había una distancia considerable entre él y ellos, como la que hay entre un juez y los prisioneros en un tribunal. También oí que se proclamaba a los que asistían al hombre sentado en la nube: recojan la cizaña, recójanla ya, la paja y el rastrojo, y échenlos en el lago ardiente. Tras esto, se abrió un pozo sin fondo justo en el lugar donde yo me encontraba, de cual boca salieron a raudales humo y carbones de fuego, acompañados de espantosos gritos y ruidos. Los mismos ayudantes de antes se les dijo: recojan mi trigo en el granero. Así pues vi que muchos eran arrebatados y llevados a las nubes, pero yo me quedé atrás. Traté también de esconderme, pero no pude, porque el hombre que estaba sentado en la nube seguía mirándome. Incluso me vinieron a la mente mis pecados y mi conciencia me acusaba por doquier. Tras esto desperté de mi sueño, dice el hombre que se levantó de la cama. Cristiano entonces le dice: pero ¿por qué temiste tanto a esa visión? A lo que el hombre respondió: porque pensé que había llegado el día del juicio y que yo no estaba preparado para él. Esta es una de las escenas más dramáticas del infierno. Hay una más, un poco más adelante, pero esta es la más terrible. John Bunyan escribe acerca del peregrino yendo a una casa que se llama la casa del intérprete. En la casa del intérprete, este señor le muestra muchas cosas acerca de la palabra, grandes misterios acerca de la vida cristiana y de la palabra. Y una de las cosas que le muestra en este sueño, dentro del sueño, porque ustedes saben que la historia del peregrino es un sueño,
Y dentro de este sueño hay este sueño, la de un hombre que se levanta de la cama muy asustado porque él ve que un día de pronto todo se ennegrece. Hay relámpagos, todo se vuelve muy espantoso y él siente una gran agonía. Y en medio de eso se pone delante de alguien que está listo para juzgar. Y alrededor de él están millares, dice, de ángeles que están listos para hacer todo lo que el juez les diga. Pero a este juicio no solamente asisten los que están vivos, sino que dice este hombre con una voz muy fuerte, este juez, les pide a los muertos que se levanten también para el juicio, pues no solamente serán juzgados los vivos, sino también los muertos. Y entonces en esta visión, él ve que los sepulcros empiezan a abrirse. Las rocas que enterraron a algunos hombres empiezan a botar a sus muertos, así que todos resucitan para este día del juicio. Algunos dicen que resucitan, se alegran. Y una cosa interesante es que dice que los que se alegran miran hacia arriba, porque se alegran de haber resucitado. Y es que la esperanza de ellos al resucitar estaba en aquel que había muerto por ellos. Por eso ellos miran hacia arriba. Así que no tienen miedo de este juicio grande que va a haber de aquí en adelante. Pero otros se empiezan a esconder, porque ellos saben lo que han hecho y saben que nunca han puesto su esperanza en Jesús. Así que buscan esconderse, pero el juez conoce todo. Así que nadie puede esconderse de donde Él está. Y en eso dice, el hombre siente que se abre una boca debajo de él. Y debajo de esa boca humo y fuego. Pero lo más aterrador es que hay gritos. Hay gente gritando en ese lugar y hay grande llanto como si fueran prisioneros ahí. Entonces dice que se instala ahí todo un tribunal. Una cosa que dice Bunyan es que resalta que hay una distancia entre el juez y aquellos que van a ser juzgados. Como la distancia dice que hay entre un juez y unos prisioneros que van a ser, dice, juzgados, ¿no? Y bueno, él está sumamente asustado, ¿no? Porque los que están ayudando al juez hacen dos cosas. El juez de vez en cuando les dice, agarren esta paja, agarren esto que no sirve y métanlo ahí a ese horno de fuego y quémenlos. Pero de rato en rato también dice, estos son trigo, así que llévenlos a mi granero. Y los ángeles ahí están listos para hacer lo que el juez dice. Y en eso dice, él se despertó. Y Cristiano le dice, ¿por qué tuviste tanto miedo de ese sueño? Le dice. Y él le dice, es que yo pensé que había llegado el juicio, pero yo no estoy preparado para un juicio. Y la pregunta que hoy día debo hacerles, y debemos hacernos todos, es si estamos listos para el juicio. Porque el Señor dice que esto ocurrirá en cualquier momento. No dice que habrá algo que realmente nos diga que es el día del juicio, sino que el Señor volverá y entonces vendrá el juicio. ¿Y si fuera hoy? ¿Y si fuera mientras doy el sermón? ¿Y si fuera esta tarde, esta noche o mañana? Puedes estar como estos hombres que se confrontaron al juicio y podían mirar hacia arriba y decir, ¡qué bien! Jesús ha vuelto y el juicio ha llegado, ¡qué bien! O no estás listo como este anciano que dice que tuve temor de que haya llegado el juicio y no estaba preparado para él. Hermanos, hubo un tiempo en que el infierno era una verdadera convicción, era algo real. Todavía cuando yo era pequeño, la gente más incrédula tenía temor del infierno. Y aunque no precisamente eso los llevaba al arrepentimiento, por lo menos había un convencimiento de que ese lugar misterioso existía. Aunque sea, había miedo en ellos con verdadera certeza. Hoy día las cosas han cambiado, incluso dentro de círculos cristianos.
Para muchos cristianos, el tema del juicio y del infierno son exageraciones de santurrones legalistas, de gente que exagera con la religión. Que Dios tiene tanto amor, pero tanto amor, que eso del juicio y del infierno solo son amenazas para que la gente confíe en Jesús y venga a la iglesia. Porque el amor de Dios es tan grande que ahogará el fuego de la ira de Dios en algún punto. Pero estamos terminando un libro que no es nada menos que la exploración de la vida misma en todas sus formas. De una forma muy realista, Él nos ha mostrado la vida tal cual es, la vida debajo del sol, como decía el predicador. Y termina con un desenlace real también, porque todo lo que hemos visto hasta ahora eran cosas reales, eran cosas de la vida. Muchos de nosotros por eso nos hemos visto en esas historias o en esas realidades que nos mostró el predicador. Esta no es la excepción. Al final de cuentas, la vida debajo del sol termina en esto. Y esto es lo que dice el predicador. El fin de todo este discurso, el fin del estudio de Eclesiastés es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ten temor de Dios. Y haz una cosa, porque esto es lo que al final de cuentas se te demanda, que vivas bajo los parámetros de Dios. Eso quiere decir guardar sus mandamientos, porque esta es la finalidad de la vida del hombre. ¿Para qué ha sido hecho el hombre? Es lo que está diciendo, y eso es lo que habíamos dicho en todo un sermón. Es tener temor de Dios, es vivir bajo los parámetros de Dios, es guardar sus mandamientos. Esa es la finalidad de la vida. Si algún buen filósofo hubiese encontrado esto, hubiese encontrado la verdad, porque esta es la verdad, de eso se trata. Hay un Dios, hay que creer que existe, hay que temerle por eso, y su temor tiene que expresarse en obediencia. ¿Por qué dice? Y aquí da la razón, ¿por qué debe ser así? Y el último versículo de Eclesiastés dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Por qué dice que nosotros debemos tener temor de Dios? Porque el Señor dice que en algún punto, en el día del juicio, Él traerá todas las cosas que hayamos hecho a un juicio, sean buenas o sean malas. Y vamos a ver qué significa buenas en este contexto, ¿ya? Pero todas las va a traer. Todas aquellas, incluso dice que han sido encubiertas. Todas aquellas que sagazmente algunos hemos podido ocultarlo durante toda la vida. Esas cosas de las que nadie sabe más que nuestra propia sombra. Todas esas un día van a ser traídas, dice, delante del Señor, para que sirva de prueba en un gran juicio delante de Dios. Esa es la razón por qué debemos temer y por qué debemos buscar vivir bajo los mandamientos del Señor. Ahora les decía, eso no es tan real para nosotros. No, eso es casi una superstición de gente que no es culta, de gente que no se ha adentrado en la ciencia, de gente que no ha leído a Stephen Hawking, de gente retrasada. Pero esta es la verdad, esta es la realidad. El fin de la religión, al final de cuentas, por un lado, es llegar a conocer el Evangelio, y por el otro, es que nosotros verdaderamente tengamos temor del infierno, porque existe. Así que he titulado este sermón: el gran inventario y el alma humana al desnudo. De eso vamos a hablar en esta mañana, del gran inventario y el alma humana al desnudo. En esta mañana vamos a meditar en lo que representa el juicio del predicador de Eclesiastés a la luz del carácter y los atributos de Dios. Casualmente, en nuestra iglesia estamos viendo los atributos de Dios desde ya la caminata. Ahora las hermanas también están viendo los atributos, así que también los atributos tienen que ver con el juicio. Y a la luz de los atributos de Dios es que vamos a ver
este terrible momento del que nos previene el predicador. Dios traerá toda obra a juicio. El primer carácter, entonces, que vamos a ver es acerca de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios, el ojo que todo lo ve, incluso el alma humana al desnudo. La omnisciencia de Dios, el ojo que todo lo ve, incluso el alma humana al desnudo. Les decía que nuestra generación ha llegado a perder el concepto verdadero de Dios, su trascendencia, su magnificencia, su naturaleza inigualable. No, porque solo así Dios podría ser Dios. Hay gente que lucha con cosas elementales como la predestinación. Pero ¿cómo puede ser Dios un Dios si no puede predestinar? Si vive sujeto a la voluntad de los hombres. Estamos en un punto en el que nos es difícil concebir a Dios tal cual es, porque Dios solo puede ser Dios si es sumamente magnífico, trascendente, inigualable, incluso difícil de entender. Pero mucha gente hoy tiene un concepto de Dios como la de un hombre superior. Y por eso en muchas cosas compara a Dios con el hombre. ¿Cómo puede hacer el Dios esto si nosotros no lo haríamos? ¿Cómo podría Dios esto si nosotros no somos la regla que medimos a Dios? Dios es Dios porque Él es trascendente, infinitamente trascendente al ser humano. Él no puede ser igualado a sus criaturas. Por eso se llama Dios. Por eso hemos concebido ese nombre que no tiene un parangón sobre los seres humanos. Él es Dios por esa mismísima razón. Pero no es un concepto que a la generación de hoy día le gusta. No, porque Dios solo tiene que ser un hombre, como los dioses griegos, no con algunas debilidades, un poco más superior que los hombres, pero nada más. Después de todo ese movimiento cultural que se originó con la Ilustración a mediados del siglo XVII, que puso al hombre en el centro mismo del universo, y de ahí esa pintura que ustedes ven, ¿no?, de Da Vinci, ese dibujo de Da Vinci, ahí, ¿no?, el hombre con las manos extendidas, ¿no? Eso es lo que él quería representar. No es Dios, el hombre es el centro del universo. En realidad Dios gira en torno del hombre y todas las cosas y los asuntos del universo giran alrededor del hombre. Pero eso no es verdad. Eso fue un movimiento cultural que tiene sus consecuencias al día de hoy. Pero eso no quiere decir que sea la verdad, aunque todo el mundo lo abrace. De esa forma, Dios fue desplazado de tal manera que hoy Dios es solo una posibilidad de los supersticiosos y los incultos. Los que mejor piensan de Dios dentro de las iglesias, piensan de Dios como un abuelito bonachón, un abuelito que vive en el cielo, que todo el tiempo está rogando por los seres humanos. Vengan, por favor, oren, lean mi palabra, no dejen de congregarse. Un viejito tan bueno que no va a juzgar nada de lo que ustedes hagan mal. Llamándolos como un abuelito llamaría a sus nietitos porque quiere recibir afecto de sus pequeños nietos. Pero la Biblia presenta a Dios no como un abuelito así, vulnerable, no como un abuelito necesitado de nosotros, sino como alguien trascendente, que puede vivir per se, sin que nadie lo pueda sostener. Eso significa ese atributo tan difícil de entender que se llama la soledad de Dios. Nadie es como Él. Nadie es más trascendente que Él. No hay algo en lo que nosotros podamos comparar a Dios. Y una de las facetas de Dios es que Él es juez. No cualquier juez, sino el juez supremo. Un juez sumamente temible. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Dios es un Dios justo y por lo tanto, por cuanto es justo, Él dice, está enojado contra el impío todos los días. No es un viejito bonachón. Es un juez que está midiendo todas las cosas que haces. Es un juez que está viendo cabalmente todas las cosas que nosotros hacemos, las que se ven y las que no se ven. El Salmo 75:7 dice, mas Dios es el juez, a este humilla y a otro enaltece. Isaías 33:22 dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. El Salmo 56 dice, los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez, Selah. Dios es el juez. Y Él está viendo la impunidad en la que nosotros podemos vivir. No importa, has quedado bien delante del pastor, o delante de los hermanos, o delante de cualquiera con quien quieres quedar bien. Pero a quien no puedes engañar es Dios, porque una de las características de Dios es que Él es juez. Él va a juzgar, Él tiene derecho de juzgar. Y eso es a donde nos llevó el predicador para decirnos, tengan temor, vivan bajo los parámetros de Dios, porque Él juzgará, porque Él es juez. Jonathan Edwards dijo en su tratado sobre la libertad de la voluntad que Dios no es un espectador pasivo de la historia. Dios no es alguien impasible que ve desde el palco la desgracia de la humanidad caída sin hacer nada. Francis Schaeffer lo dijo de otra manera cuando escribió su libro, Dios está ahí y no está callado. Pero más importante todavía, como dice el Salmo que acabamos de leer, Dios es un juez justo y está enojado, está airado contra el impío todos los días. No está esperando, pobrecitos, como nosotros podríamos hacer con nuestros hijos malcriados. Sí, van a cambiar, van a crecer, un día serán diferentes. Ahí esperando que los niños hagan chacota y va a llegar un día, ¿no?, en el que ellos saben cuando sacará su cinturón y entonces vendrá el furor. No. Dios no es hombre para actuar así. Dice la Biblia, Dios está airado todos los días. Todos los días. Dios está enojado todos los días contra los impíos. Y entonces, a veces vienen juicios. Y uno se pregunta, ¿pero por qué esto y por qué lo otro? Porque Dios está enojado todos los días contra el impío. A eso se refiere el predicador cuando dice, porque Dios traerá toda obra a juicio entonces. Él no se olvida. Él está viendo todo lo que estás haciendo, todo lo que nosotros hacemos. Entonces todos los días está enojado por las cosas que hacemos que no condicen con el Señor. Y esas cosas son las que traerá a colación el día de su gran juicio. El texto dice entonces, Dios traerá. Es decir, que Dios será un agente activo. Él traerá todas esas cosas que hicimos. Y al hacerlo, no es que Él esté esperando una oportunidad que el tiempo le dará, como los hombres esperamos, ¿no? Que algún día, tal vez por los azares, se nos haga justicia. Detrás de la justicia tarda, pero llega, está esa incertidumbre. Cuando los hombres no nos consolamos diciendo, la justicia tarda, pero llega, hay una idea de que en algún momento, por algún azar, va a haber un poco de justicia. En cuanto a Dios, no es así. Él no está esperando que el tiempo le dé la oportunidad para juzgar. Él tiene determinado su tiempo cuando Dios juzgará. Y Él tiene en su memoria todas las cosas que hacemos, de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos y los segundos.
de nuestra existencia. Y un día, eso es lo que dice cuando dice Él traerá, un día Él los convocará a su debido tiempo. Eso significa Dios traerá. Pero dice también que traerá toda obra a juicio. ¿Qué significa toda obra? Uno de los atributos de Dios es la omnisciencia, les decía. El ojo que todo lo ve. Esta palabra viene de dos palabras latinas, omnis, que significa todo, lo completo, lo universal, lo infinito. Y scientia, que significa el conocimiento o la ciencia. Esta se deriva de sire, que significa saber, discernir o conocer. Es una palabra que se la ha inventado en realidad para Dios, porque nadie más es omnisciente que Dios. El problema era cómo describir el conocimiento infinito de Dios. El conocimiento infinito, indescriptible, en el grado superlativo de Dios. ¿Cómo? Entonces dijeron, tenemos que inventar una palabra, omnis, omniscientes, el que infinitamente lo conoce todo. Es una palabra que solamente se la podemos atribuir a Dios. Dios no es alguien que sabe más que el hombre más sabio. Dios lo sabe todo. El conocimiento de Dios es trascendentemente infinito. Ahora, cuán terrible es caer en manos de un juez que lo sabe todo. El criminal puede presentarse delante de un juez y todavía tiene la esperanza de engañarlo. Pero si este juez lo sabe todo, entonces no hay oportunidad. El problema con Dios es ese, que Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente, es el ojo que todo lo ve. Nada está escondido delante de Él. Por eso es por lo que Él dice, Él traerá, dice, toda obra a juicio. Hasta de esas que te has olvidado, Él las traerá. Martin Lloyd-Jones, el pastor médico del siglo pasado, solía decir que el hombre moderno ha olvidado la diferencia que existe entre lo que es un crimen y lo que es un pecado. Y la diferencia es esta. El crimen es lo que la ley humana puede ver y medir, pero el pecado es lo que solo la santidad de Dios puede ver y juzgar en su verdadera dimensión. Hay una diferencia entre lo que es el crimen y lo que es el pecado. El crimen es lo que la ley humana puede ver y medir, pero el pecado es lo que solo la santidad de Dios puede ver y juzgar en su verdadera dimensión. El problema de este gran juicio es que no solamente se juzgarán los crímenes, aquellos que han estado a la vista, aunque sea de ti mismo, sino también los pecados, esos que solo uno que puede ver el alma desnuda puede juzgar, y ese es Dios. Entonces en ese día se juzgarán tanto crímenes como pecados. Dios traerá delante del hombre todos sus crímenes, pero también les presentará un inventario completo de todos sus pecados. Eso quiere decir todas sus intenciones, todas sus verdaderas motivaciones, cada uno de sus actos con sus motivaciones, y los pondrá delante de uno para que te defiendas, pero no podrás. Entonces no habrá escapatoria, no habrá argumento que nos pueda defender. Una de las terribles limitaciones del juez humano es el de no poder conocerlo todo. Pero el Dios del universo puede darte un inventario, un cuaderno de todo lo invisible, de todo lo que nadie ha podido ver, de todo aquello que has podido ocultar, incluso de aquellas cosas que a veces te has ocultado a ti mismo. Porque hay de esas cosas que nos ocultamos a nosotros mismos. Vamos a leer otra vez el texto para ver las profundas implicaciones que tiene el hecho de la omnisciencia de Dios. Porque Dios dice traerá
toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, el corazón humano es un abismo de motivaciones oscuras. Es tan oscuro y engañoso que tiene incluso el poder del autoengaño. Y esa es una de las cosas con las que generalmente no luchamos, el autoengaño, que es en realidad la que nos lleva a esa autoconmiseración, a esos momentos en los que nos sentimos totalmente víctimas del mundo, de Dios, de todos. El autoengaño es uno de los peores enemigos del ser humano. Eso lo hemos visto a veces en políticos, ¿no? Políticos que obligan o pagan personas para que les reciban en el aeropuerto con guirnaldas. Como si la gente tuviera tiempo para comprar guirnaldas. Oh, mi político favorito, voy a ir a esperarlo en el aeropuerto. Eso no es verdad. Eso está montado. Pero el político llega un momento en el que cree que eso es verdad. Y el político sale y con guirnaldas y la gente lo recibe. Porque el autoengaño es así de terrible. Él mismo lo ha montado y él mismo se siente feliz de que cree que está siendo apoyado. Qué terrible es el corazón humano. Algunos lloran, inclusive con verdadera convicción, no de algunas cosas en las que ellos mismos se autoconvencen. ¿Cuántos políticos hemos visto que lloran y dicen cuánto me aman? Han entrado muchos, y esa ha sido una de las realidades de nuestra América Latina, que muchos delincuentes han llegado a ser gobernantes en muchos países. Pero cuando salen, ellos mismos están convencidos de que fueron héroes, defensores de los humildes y los desposeídos. Cuán terrible es el corazón del hombre. Todas esas cosas, Dios las desnudará un día en un juicio final. Pero eso no solo pasa con los políticos, sino también con todos nosotros. Jeremías 17, 9 al 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor dice: ustedes duermen con un enemigo, el peor de todos, su corazón. Cuán perverso es, no saben. Él les puede convencer de que lo que ustedes están haciendo es bueno. ¿Por qué grité hoy día a mi esposa? Y el corazón te dice: porque se lo merece. En realidad tú no fallaste, fue ella. Te voy a dar un inventario de las cosas por las que se merece, y te da 1, 2, 3, 20 razones. Y entonces duermes contento y dices: sí, no he sido tan malo en realidad. El culpable es el que está en el frente. Cuán terrible es el corazón. ¿Quién lo conocerá?, dice. Y el Señor mismo responde: yo, Jehová, yo conozco el corazón. Porque yo escudriño, dice el versículo 10, la mente y el corazón. Y puedo definir por qué hiciste lo que hiciste según tu camino, según lo que había en lo más profundo de tu corazón. Dios tiene el poder de ver el alma del hombre completamente al desnudo, y por lo tanto puede juzgar donde nadie puede juzgar, y lo hará. Un día compareceremos en el juicio, no solo para rendir cuentas de lo que se ve, sino también de las motivaciones. Ese día se juzgará: ¿por qué hiciste lo que hiciste? ¿Fue por la gloria de Dios o fue por el sutil alimento de tu propio ego? Ese día Dios traerá a luz lo que escondiste, incluso de ti mismo. Esto fue lo que aterró el corazón de David cuando fue confrontado por Natán. Esto fue lo que le hizo decir a David al salir de su charla con Natán: oh Dios,
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David entró en una vergüenza infinita por dos razones. Por un lado, Natán le hizo entender que el día que él se escondió, el día que botó a todos los esclavos afuera, el día que cerró todas las cortinas, el día que estaba en lo oscuro pensando que estaba él solamente pecando, había un testigo infinito. Y eso le aterró. Te das cuenta que si hicieras algo terrible y descubres que, no sé, alguien que quieres mucho en esta iglesia estaba ahí y te dice, te vi. Pero Dios es más trascendente. Y eso aterró su corazón. Él decía, no puede ser. Dios estaba ahí. Contra ti he pecado. Pero no solo eso, sino que entendió su pecado al desnudo, en lo más profundo de sus motivaciones. Porque cuando Natán le contó la historia, le contó a través de otro. Un hombre tenía muchas ovejas y uno tenía uno solo. Entonces no solamente era que se enamoró de Betsabé, sino que habían muchas otras cosas más detrás. Eso que en la iglesia llamamos el pecado debajo del pecado. Y él estuvo aterrado porque se dio cuenta y pudo ver el pecado debajo del pecado, las motivaciones de ese pecado, todo lo que lo llevó a ese terrible y horrible pecado. Y uno de esos era, yo desprecio tu ley. Tú dices que no debo acostarme con personas que no son mis esposas, pero a mí no me importa. Y entonces él tuvo miedo porque dijo, es Dios. Yo soy un gusano delante de Dios, pero te he visto como un enemigo. He peleado contra ti y te he despreciado a ti. Oh, no, qué horrible es lo que hice. Contra ti solamente he pecado y he hecho el mal, dice, delante de tus ojos. El engaño puede ser tan sutil que generalmente es como una garrapata que se pega a nuestras mejores obras. Porque dice también la palabra que Él traerá las buenas y las malas obras. ¿Por qué va a traer las buenas obras? ¿Por qué Dios no sopesa eso y dice, bueno, por lo menos ha dado panetones a los niños en Navidad, entonces está bien? No, porque a veces detrás de llevar panetones a los niños pobres está otro pecado, el orgullo de ser yo. Por eso Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos inmundos. Y pido disculpas a las damas. Son toallas higiénicas usadas delante de Dios. Eso es lo que dice el Señor. Si haces un acto que no viene de la fe, Isaías dice que son trapos inmundos, porque la mejor obra, entre comillas, muchas veces tiene motivaciones falsas, mezquinas y a veces pecaminosas. Así que Dios sabe por qué quieres hacer tu servicio en la obra. Sabe sobre las motivaciones de tus oraciones, de tus ayunos y tu asistencia a la iglesia. Él sabe si tu adoración es verdadera o un miserable soborno a Dios para que Él esté bien contigo, cubiertas de barniz religioso. O peor todavía, Él sabe si lo que tú estás haciendo solo es para satisfacción de tu ego. ¿Cómo hago el ministerio? Y uno diría, qué exageración más terrible. No, es una tentación muy terrible para nosotros, los que servimos o los que queremos servir. Santiago y Juan, los hijos del trueno, un día desnudaron su hipocresía delante del Señor acerca de su ministerio. Siguieron al Señor, dejaron todas sus cosas y estaban en pos del Señor, pero un día revelaron lo que verdaderamente los motivó a seguir a Jesús. Señor, ¿quién de nosotros se sentará a tu lado derecho cuando seas rey?
Porque la idea de ellos es que un día Jesús sería el rey, sustituiría al emperador. ¿Quién de nosotros, yo Santiago o yo Juan, quién estará de tu lado? Qué terrible el corazón de estos que se llamaron los hijos del trueno. Pero el final de esta historia es peor, porque los otros 10 discípulos se enojan contra ellos. ¿Por qué? Y la Biblia lo aclara totalmente, porque igual que ellos tenían la misma motivación, solo que no lo dijeron. Por eso el Señor traerá también las buenas obras, porque son dignas de juicio. Porque muchas de nuestras buenas obras no son verdaderamente buenas obras, sino trapos de inmundicia. Todo eso lo traerá Dios a juicio y no tendrás argumento, porque Dios te dirá: yo conocía tu motivación. Sabía por qué querías ser pastor. Sabía por qué ese día tú fuiste a tal o cual. No fue porque te interesó la conferencia, es que te estaba viendo ella, él, tu papá, tu mamá o tu pastor. El Salmo 1 que vimos la anterior semana decía que ninguno que sea convocado delante del trono podrá levantar su cabeza. Y dijimos, ¿qué significaba eso? La idea de no poder levantar la cabeza significaba que no tenía argumento delante del juez. Que como Adán habían sido desnudados y estaban ahí con toda su vergüenza delante del juez supremo, que todo lo ve, incluso la desnudez del alma. Qué terrible es un juicio delante de un Dios omnisciente, que todo lo conoce. La segunda cosa acerca del juicio nos habla acerca de la santidad de Dios, otro atributo de Dios, la santidad de Dios, la necesidad lógica y moral de un juicio. Dios es santo, por eso es necesario lógico y moralmente un juicio. Otra de las limitaciones de un juez humano es su propia corrupción. Una limitación es que no lo conoce todo, entonces no puede dirimir los asuntos en justicia. Pero otra debilidad es que el juez, aun cuando ve, es corrupto. Todo el tiempo escuchamos de los jueces corruptos, no solo aquí, sino en todo el mundo. Aunque mucha gente actualmente puede grabar los delitos, el juez todavía, viendo los videos, puede impartir injusticia en vez de justicia. Y aunque el juez hoy día, por medio de videos plantados en casi todas las esquinas, puede ver con todo detalle la comisión de un delito, todavía el juez puede dar una sentencia injusta. ¿Cómo puede ser eso? Y es que una de las verdades de los jueces es que son corruptos. Dios no. Dios es santo. La santidad de Dios va a hacer que este sea uno de los juicios más correctos, más perfectos y más justos de toda la historia universal. Una de las cosas que verdaderamente enardece mi alma y saca a flote todo mi pecado es ver con cuánta impunidad a veces los jueces, viendo pruebas por medio de cámaras, igual pueden soltar al delincuente. O cuando vas a tránsito. Tú puedes ir con tu video de prueba de que estabas parado cuando te chocaron. Pero igual, se llevan tu automóvil con grúa, aunque tu automóvil no está dañado, está raspado. Igual lo tienen que llevar en grúa, ¿no? Ellos dicen para hacer una investigación justa y luego cobrarte de la grúa innecesaria y luego los costos escandalosos del garaje de tránsito que vale más que tener el auto en un hotel y todo sin factura. Y para el colmo, luego les dices, pero ahora, ¿cuál es mi delito? Estaba parado en un semáforo, me chocaron. Conducción peligrosa. Pero eso no es conducir. No, así es. Estabas parado en un semáforo, en luz roja, eso es conducción peligrosa. Parece un chiste, pero esa es la realidad. ¿Cuántos de ustedes no han estado en esa terrible situación?
casi riéndose, ya diciendo, ¿qué vamos a hacer? Esa es la realidad del mundo. Por lo menos yo he estado en ese lugar unas 4 veces, viendo la ironía de la justicia humana. Y es que el juez humano puede exonerar al delincuente, aún teniendo pruebas, porque tiene el alma corrupta, o por miedo o por prejuicio. En los días de la esclavitud, el juez sancionaba en contra del hombre de color por prejuicio. Los jueces inclinan las sanciones ahora porque son amenazados por los delincuentes a los que tienen que dar sentencia. Pero sobre todo es porque el corazón del juez humano es corrupto en gran manera, sujeto totalmente al pecado y la injusticia. Pero Dios no. Dios es intrínsecamente santo, esencialmente santo. La justicia de Dios no es una opción, es un atributo esencial de su ser. Si Dios no juzgara el pecado, Él dejaría de ser Dios. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces existe una necesidad lógica y moral para que haya un juicio. Dios es santo, es muy limpio de ojos, es puro, tremendamente inmaculado, todo su ser es santo. Él no podría dejar impune la maldad. No lo haría. Él es santo. Tercera cosa, acerca del juicio de Dios. Tercer atributo de Dios. La ira de Dios. Uno de los atributos de Dios es la ira, la santa ira de Dios. Y eso nos lleva a pensar en la terrible realidad del infierno. La pregunta que muchos se hacen, algunos sinceramente y otros tendenciosamente, es ¿qué está haciendo Dios frente a tanta maldad? ¿Cómo Dios no dice nada del caso Epstein? ¿Cómo ve Dios las guerras del Medio Oriente sin hacer nada? ¿Cómo reacciona el corazón de Dios ante los niños que mueren cuando llegan misiles a sus escuelas? ¿Qué hace mientras el crimen organizado está tomando el gobierno de muchas naciones? ¿Qué hace Dios con el tráfico de niños y mujeres? ¡Qué horrible negocio! ¡Qué diabólico negocio! ¿Qué hace Dios mientras el hambre mata a niños, mujeres, hombres, viejos? Las guerras, la violencia y la impunidad. ¿Por qué Él no hace nada? Y la pregunta que surge de en medio de esa es, ¿o Dios está haciendo algo? ¿Dios está haciendo algo? Sí. Esa es la respuesta. Dios está atesorando día tras día toda la ira posible para derramarla después del juicio a todos los impíos que hayan desafiado a Dios sin arrepentirse. Tanta ira, pero tanta ira, que toda la incredulidad y el ateísmo que algunos han dicho tener, se les quite en los primeros 5 segundos de estar en el infierno. Porque dice la Biblia que Dios es juez y está enojado todos los días contra la injusticia. Jonathan Edwards decía, la ira de Dios es como grandes aguas que están contenidas por una presa. Aumentan más y más con el tiempo y se elevan más alto hasta que se les da salida. Si Dios solo las retirara de sus manos, si Dios solo retirara su mano de la compuerta, no habría nada que pudiera detener su justicia. Y eso es lo que Dios está haciendo. Por un lado, está deteniendo, está ahorrando, está atesorando toda la ira posible. El juicio no es un espectáculo inútil entonces, que solamente tiene el propósito de sacar a la luz los pecados más íntimos de los hombres.
sino que el juicio tiene el propósito de llevarlos con justa razón al castigo eterno a todos aquellos que no creyeron y desafiaron a Dios. El infierno no es solo la ausencia de Dios, sino la presencia activa y vindicativa de la justicia de Dios, porque Dios traerá toda obra, dice, a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Traerá toda obra a ese juicio, sea buena o sea mala. No importa cuán secreta sea, para descubrirla las obras malas y las buenas. ¿Pero para qué lo hace? Especialmente uno piensa, ¿para qué descubre las obras malas? Son malas, para que no haya justificativo. Y para quien se halle en el infierno, no diga fue equivocación, sino diga él tenía razón. Por un lado dice eso y por otro lado habla de la obra secreta. Si una obra secreta es hallada fuera de Cristo, el destino inminente es el tormento del infierno. Y el infierno, como les decía al principio, no es una exageración, no es una poesía. Es una necesidad para enmendar la santidad de Dios que ha sido desafiada. Otra vez Jonathan Edwards dice en un sermón muy famoso que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, dice así: el Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, de la misma manera que uno sostiene a una araña o algún insecto asqueroso sobre el fuego, te aborrece y está terriblemente provocado. No eres más que una cosa despreciable a sus ojos. No puede ser más gráfico. Jonathan Edwards dice, ¿por qué Dios no castiga? ¿Por qué Dios no toma cartas en el asunto? ¿Cómo estos criminales pueden ponerse en las pantallas de televisión? ¿Cómo pueden contar sus dineros delante de todos y ser vistos como héroes? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios está sosteniendo, dice, arañas y gusanos por un tiempo, porque debajo de ellos hay fuego y los desprecia porque son asquerosos, porque ellos terriblemente lo han provocado. Pero un día lo soltará y entonces todo habrá acabado para ellos. ¿Qué está haciendo entonces Dios ahora frente a tanta maldad? Está sosteniendo en sus manos gusanos y alimañas despreciables por un tiempo, hasta que llegue el tiempo que los suelte al fuego para siempre. El juicio será entonces totalmente justo, porque tendrá Dios todas las pruebas posibles, las que se ven y las que no se ven. Y entonces Él será alabado. ¿Cuán justo es Dios? Dios no necesitará testigos. Su propia memoria es el libro de los cargos. Cada pensamiento lascivo, cada gramo de orgullo que tengas, cada vez que pospusiste el arrepentimiento, será algo más en contra de ti. La razón por la que tienes que ir al fuego. El infierno será el lugar donde el pecador impenitente o el ateo desafiante finalmente recibirá lo que siempre quiso: una vida sin Dios, una existencia sin Dios. ¿Y estará feliz? No, porque el problema es que Dios estará también ahí, pero no para dar misericordia, sino para derramar sobre ese rebelde todo el peso de su justicia, de la misma manera que derramó toda su ira sobre su propio Hijo en la cruz. Entonces, te aseguro que no tendrá ninguna razón, ningún impedimento para derramarlo sobre ti. Si lo derramó sobre su Hijo, no tiene una razón para eximirte. Tú no eres nada delante de Dios. Si no te arrepientes hoy, no hay palabras para describir lo que te espera. Veamos otra vez nuestro texto. Porque Dios traerá, dice, toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por un lado dice que traerá las obras malas para que no tengas un justificativo. Pero también dice las buenas. ¿Por qué?
Les decía hace rato, bueno, hizo cosas buenas. Dio comida a los pobres, trabajo a los que no tenían trabajo. Sí, no era un gran cristiano que se diga, pero era una buena persona. ¿Por qué traerá a colación al juicio sus buenas obras? ¿Por qué estudiamos estas cosas los creyentes, dirían otros, si ya hemos puesto nuestra confianza en Cristo? ¿No será este un mensaje para los incrédulos? ¿De qué nos sirve a nosotros meditar este verso a los que fuimos salvados? ¿No es por eso por lo que estamos reunidos hoy en la congregación de Dios? Somos la iglesia de Dios. ¿Por qué traerá Dios las obras buenas a juicio? Algo sumamente intrigante que se ve en el relato de Bunyan. Les había dicho que hay como dos momentos en los que se ve el infierno en el peregrino de Bunyan. Y es que en el segundo momento en el que aparece el infierno, hay algo, les decía, muy intrigante, que vamos a llamar el camino al infierno en el patio de atrás. Esta es quizá la imagen más impactante del libro. Cuando termina el peregrinaje del peregrino, cuando Cristiano y Esperanza llegan casi a las puertas de la ciudad celestial, ven a un personaje que se llama Ignorancia, que también quiere entrar con ellos. Pero como no tiene el certificado, y aquí el certificado es la fe verdadera en Jesús, unos mensajeros lo agarran y se lo llevan y no le dejan entrar. Entonces Bunyan dice algo sumamente desconcertante. Entonces vi que había un camino al infierno, incluso desde las puertas del cielo, así como desde la ciudad de destrucción. ¡Wow! Acaban de escuchar lo que yo he escuchado. Esto parece terrible. Bunyan dice, entonces vi que había un camino al infierno, incluso desde las puertas del cielo, así como desde la ciudad de destrucción. Como diciendo, si no cruzaste la puerta, todavía no puedes estar seguro. Esta frase subraya la idea de que estar cerca no es estar. Alguna vez les había dicho eso, estar cerca no es estar. Abrazar la religión no es lo mismo que estar a salvo. Hermanos, con todo mi corazón les digo, no estoy diciendo que se puede perder la salvación. Estoy diciendo que puedes estar soberbiamente engañado, creyendo que eres salvo. Les voy a leer el relato. Cristiano dice, entra en la casa de intérprete. Volvió a tomar a Cristiano de la mano y lo condujo a un cuarto muy oscuro donde había una jaula de hierro y un hombre encerrado en ella. Su nombre era Retrocedido y parecía muy triste. Estaba sentado con la cabeza inclinada, las manos pegadas y suspiraba como si el corazón se le estuviera partiendo. El hombre dijo, era un creyente próspero y floreciente ante mis ojos y ante los demás. Creí que me dirigía para la ciudad celestial y me daba gozo pensar que un día estaría allí. Bien, ¿pero qué eres ahora?, le pregunta Cristiano. Soy un hombre sumido en la desesperación, la cual me tiene atrapado como en una jaula de hierro y no puedo salir. No puedo. Pero ¿cómo has venido a parar a este lugar? ¿Cómo? Descuidándome, dejando de ser vigilante y sobrio, dando rienda suelta a las pasiones, pecando contra la luz del mundo y la bondad de Dios. Cristiano le dice, ¿por qué hiciste eso? Pensaba que podía disfrutar de los placeres y las ganancias de este mundo. Me propuse divertirme mucho, engañando al Creador, pero ahora cada una de esas cosas me corroe y carcome como un gusano hambriento.
La cizaña que está en medio del sembradío de trigos. Esos que no se pueden percibir, esos que ellos mismos creen que son creyentes. A eso se refiere este hombre encarcelado. Y él dice, está asustado, está aterrado, no puede salir de esa cárcel. Es víctima de su propia hipocresía, porque él no es un creyente verdadero. Algo lo empuja a ser creyente, falso creyente. Está atrapado en lo que es la hipocresía de los fariseos. Pocos fariseos como Nicodemo pudieron salir de esa cárcel y decir, esto no es verdad, esto solo es religión. La mayor parte de los fariseos vivieron en esa cárcel, en el templo, en la casa de Dios. Lo mismo que podría estar pasándonos a cualquiera de nosotros. Uno de los atributos de Dios es la ira santa. Dios no solamente es amor, sino que también es ira. Y así como un día anegó en agua a toda una generación, sin considerarlos en ninguna forma, y más tarde a los pecadores de Sodoma y Gomorra, los quemó vivos. Y también a los hijos de Aarón, aunque eran los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, los mató. Y luego también mató a Ofni y Fines, los hijos de Elí, aunque ellos estaban manejando los asuntos del sacerdocio. Él no les perdonó el haber profanado el sacerdocio. Tampoco te eximirá, aunque hayas estado todos los días de tu vida en una iglesia o en una religión. Algo de lo que no tenemos ni la más cercana idea de cómo será es el infierno. Será un lugar donde el miedo será la comida diaria y eterna, y el crujir de dientes, el acto de todos los días eternos. Dios es ira. Uno de sus atributos es ira. Finalmente vamos a terminar este juicio del Eclesiastés con otro atributo de Dios. Dios también es misericordioso y paciente. Dios también es misericordioso y paciente. Vamos a hablar del refugio de la cruz. La advertencia del predicador final es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero como sabemos que no hemos guardado ni podemos guardar sus mandamientos, este texto nos empuja violentamente hacia la cruz. Porque la palabra nos pide, el Eclesiastés nos pide algo que no podemos. Ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el fin de la vida. Esa es la filosofía correcta. Esa es la razón de la religión. Ten temor de Dios y guarda sus mandamientos. ¿Puedes? No puedes. Yo no puedo. Nadie puede. ¿Cuántas veces nos hemos puesto en el punto cero y hemos dicho desde hoy seré diferente? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, tengo que tener temor de Dios, desde hoy le temeré, pero no podemos? Y esa misma solicitud al final nos empuja violentamente hacia la cruz. Hay un solo lugar donde podemos estar a salvos: la cruz. Esta situación desesperante nos lleva a la desesperación de la sustitución penal en Cristo. Porque dice la palabra que toda obra va a ser juzgada. Y nosotros, si somos conscientes, sabemos que nuestras obras no pasan el juicio. Entonces, tenemos que acogernos a la obra de otro. Entonces, se nos tiene que imputar las obras de otro. En el juicio, o te presentas con tus obras defectuosas, o te presentas escondido en Cristo. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto y vuestra vida está, dice, escondida en Cristo Jesús. Sí. No hay otra forma. Eso es el glorioso intercambio. El gran intercambio es nuestra esperanza. Aquel que no conoció pecado,
Por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que nosotros podamos estar escondidos en Él y para que en Él, o más bien las obras de Él, se nos sean atribuidas a nosotros. Entonces no debemos engañarnos. El hecho de que Dios sea paciente no significa que sea indulgente. La paciencia de Dios es para conducirnos al arrepentimiento, no para afirmarnos en nuestros pecados escondidos. Jonathan Edwards dice: el sol brilla hoy y el aire parece tranquilo, pero la tormenta de la justicia divina se está acumulando, lo veo, sobre nuestras cabezas. La tormenta se avecina, pero la advertencia de hoy no es tiemblen de terror y de miedo, sino teman a Dios y guarden sus mandamientos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos, todo el tiempo lo hemos intentado. Corran a la cruz, dice el Señor hoy. Pienso en Ruth la Moabita. Esos días fueron días muy oscuros para Israel. Había hambre por todo lado. Algunos dicen era como la Edad Media para los judíos, porque se había levantado una generación que no conocía a Jehová, ni las obras que había hecho él. O sea, era una generación de gente sin Dios. Y ahí estaban 3 mujeres viudas. Sus maridos se les murieron, porque ellos desobedecieron, se fueron a Moab en busca de salvación, porque en Belén, que significa casa del pan, no había pan. Y un día, cuando se dieron cuenta que Dios es misericordioso y fiel sobre todo, escucharon que en Belén volvió a haber pan, así que Noemí decidió volver. Y para Noemí estaba bien, pero no para Ruth, porque Ruth era moabita, el peor pueblo de alrededor de los judíos. Los moabitas que queman niños, que hacen sacrificios a Moloc. De los más odiados era Ruth. Para ella no había esperanza. ¿Para qué volvería a Belén? ¿Acaso habría pan para ella en Belén, en la casa del pan? Pero entonces le dice a Noemí: llévame contigo. ¿Cómo te llevo? Tú eres moabita, crees en Moloc. Y ella le dice: no, yo creo que tu Dios es Dios. Tu Dios será mi Dios, le dice a su suegra. Entonces iré contigo a una tierra donde no hay esperanza, porque era moabita. Y allá un hombre llamado Boz le llenó de favores. Pero ¿qué es lo que a este Boz le conmovió? En Ruth 2, 10 al 12 dice: ella entonces, cuando recibió tantos favores, dice, de Boz, bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y Boz respondió y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Una cosa que admiro de ti, le dice a Ruth, es: tú no tenías esperanza acá. Para ti no había una historia, no había un porvenir, no había un futuro para ti, pero has hecho lo mejor que podías haber hecho. Te has puesto bajo las alas de Dios. O pienso en la prostituta Rahab. Muerte afuera, todos están muriendo, están entrando los israelitas, van a matar a sablazo a todos, mujeres, niños, hombres, no importa quién sea, todos tienen que morir, todo hay que dejar en escombros, menos en una casa. ¿Y cuál fue la confesión de esta mujer?
yo sé que tu Dios es el verdadero Dios. Todos estamos temblando porque hemos escuchado las historias de tu Dios, que ha partido el mar en dos. Entonces le ponen un cinto rojo en su puerta, que era la señal de la cruz, y todos mueren, menos ella y su familia. Uno de los atributos de Dios es Dios el misericordioso. Dios el misericordioso. ¿Era Ruth mejor que todas las moabitas? No. ¿Era esta prostituta Rahab mejor que las otras prostitutas? No. ¿Qué hicieron en común ellas? Corrieron bajo las alas de Dios. Porque vieron a Dios en su verdadera trascendencia. Porque todo su orgullo fue derrumbado por ese Dios que pudieron ver con su alma. Y pudieron ver a Dios tal cual es. Dios como Dios. Y como los pollitos cuando hay fuego corren bajo el amparo del ala de sus madres, así ellos corrieron bajo las alas de Dios. Y eso es lo que hoy puedes hacer. No puedes obedecer lo que dice el Eclesiastés. Ten temor de Dios y obedécele en todo. No puedes, pero puedes correr a la cruz. Puedes ponerte bajo las alas de la cruz. Y entonces tiene sentido el mensaje final de Eclesiastés para nosotros. El fin de todo este discurso es este. Ten temor de Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Vamos a orar. Oh majestuoso y temible juez de toda la tierra, al terminar este precioso pero tan desafiante libro, nos postramos ante ti, reconociendo que nuestros corazones son como pozos de iniquidad y que si tú no marcaras nuestras transgresiones, ninguno de nosotros podría sostenerse en pie. Reconocemos, Señor, que tu juicio es justo y que el infierno es el destino merecido para cada hijo de Adán que se rebela contra tu infinita gloria. Te damos gracias, oh Padre soberano, por tu gracia electiva. Gracias porque no dejaste la salvación al capricho de nuestra voluntad caída, sino que enviaste a tu Hijo a morir por un pueblo particular, comprándolo con su propia sangre preciosa. Te rogamos, Señor, que si hay alguien en este lugar que aún camina al borde del abismo, tú quiebres su orgullo de piedra hoy mismo. Despójanos de nuestros harapos de justicia propia. Haz que temblemos ante la realidad de tu presencia. Haz que temblemos ante la realidad de que todas nuestras obras secretas un día serán expuestas delante de ti. Que no encuentre descanso nuestra alma hasta que nos refugiemos en las heridas de Cristo. Que salgamos de aquí no con una vana confianza en nosotros mismos, sino con un verdadero temor, un temor santo que nos lleve a vivir todo para la gloria tuya. En el nombre de aquel que es nuestro juez y nuestro abogado a la vez, Jesucristo el Señor, te pedimos esto. Amén.